Acuarela, Isabel Lleras Restrepo. Como una cinta de cristal bruñido, el Cauca por el valle serpentea, dilatando en sus aguas cristalinas el rítmico vaivén de las palmeras. Los guaduales se esfuman a lo lejos como abanicos de flotante seda, y sus matices claros desvanecen el oscuro verdor de las praderas. Y en la penumbra tibia del paisaje se mezclan los perfumes del boscaje con el calor que la tierra brota, y un hálito de anhelos y de amores hace hermanar el alma con las flores en el sopor que en el ambiente flota. Bienvenidos todos a este tercer y último día de nuestro cuarto encuentro internacional de paisajes culturales, paisajes, ríos y gentes. Un evento organizado por el Centro Cultural del Banco de la República de Manizales en asocio con la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, Cátedra UNESCO, y con el apoyo del Centro Cultural del Banco de la República de Pereira, la Universidad Católica de Manizales, la Universidad de Caldas y un sinnúmero de artistas, gestores culturales y académicos que han decidido unirse a esta bella reflexión en torno a nuestros paisajes, nuestros ríos. El día de ayer tuvimos un encuentro fascinante con diversos universos. Transitamos por el Magdalena, transitamos por estos Andes maravillosos y esas reflexiones alrededor de lo andino, de la decolonialidad y de esa visión ancestral alrededor de nuestros ríos y paisajes. El día de ayer tuvimos unas mesas de trabajo ávidas de reflexiones sobre nuestros ríos como patrimonio, sobre las culturas de río y sobre la posibilidad de esa relación arte y naturaleza. Sin lugar a dudas, llevamos 2 días que nos están dejando unas importantes reflexiones frente a lo que significan nuestros paisajes, sobre lo que significan nuestros ríos, sobre lo que pueden llegar a ser si intervenimos como seres humanos, como sociedad, de una manera distinta, si logramos una relación distinta con este entorno maravilloso, ecológico y que en nuestra tierra es diverso y es exuberante. Es así como hoy tenemos nuestro tercer día, realmente es solo la mañana, que los invitamos a que nos acompañen con esta conferencia a las 9:30 con la conferencia del profesor Fabio Rincón. A las 10:45 haremos una conexión completa para dar cierre al seminario con las conclusiones del día de ayer y con con nuestra conferencia de cierre con el maestro Juan Darío Restrepo, que nos trae una conferencia maravillosa sobre esa relación ríos, montañas y mares. Entonces están muy invitados a que no estemos conectados toda la mañana y podamos disfrutar de estas maravillosas reflexiones y de estas conclusiones. Tenemos que hacer un aviso técnico. En la ciudad de Manizales posiblemente hay una reparación de redes de una de las empresas que proveen el servicio de Internet. Si en cualquier momento se llega a caer la señal, los invitamos a que se reconecten al Banrep Cultural Manizales. Seguiremos inmediatamente si se cae la señal, entonces los invitamos a que no se desconecten, sino que estén muy pendientes cuando salga nuevamente el video en línea. Podemos tener esas dificultades, entonces nos parece muy importante avisarles. Bueno, y el día de hoy es un día, arrancamos con un momento muy importante porque tenemos el maestro Gonzalo Duque Escobar, que nos trae una reflexión divina local aquí desde estas montañas y nuestra cuenca del Río Blanco. Gonzalo es profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero civil de nuestra Universidad Nacional. Su aplicación académica como docente fue en principio en el área de la topografía y la astronomía, y luego de esta formación, en primer lugar de ingeniería civil, se acercó a la línea de trabajo alrededor de las ciencias de la tierra, la geología y la mecánica de suelos. Tiene estudios además en administración de empresas, posgrado en economía, geofísica y mecánica de suelo. Es pensador sobre temas de medio ambiente y ríos y uno de los más fuertes estudiosos de la fuente hídrica de Río Blanco, sobre el cual ha publicado una gran cantidad de artículos de relevancia.
Entonces, profesor Gonzalo Duque Escobar, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido y estamos muy prestos a escuchar sus reflexiones sobre si estamos ya cerca de hacer un requiem sobre nuestra cuenca del Río Blanco o si estamos a punto de revertir esa situación. Bueno, primero que todo, un agradecimiento muy especial eh, al Banco de la República, muy especialmente a usted, doctor Ivonne, lo mismo que a Germán, y un abrazo muy cálido a Víctor Jurado, que por razones de conectividad, pues no está aquí acompañándome en este momento, pero sé que de pronto con el celular o cualquier cosa, alguna forma se extiende. Bueno, este documento lo he titulado Tendremos que hacer un requiem por la reserva de Río Blanco. Yo tengo la esperanza de que ese ave que hay ahí no desaparezca, porque el requiem es la muerte de ese ave que está ahí, así es. Entonces, quiero decir que esto lo he preparado en representación de la Sociedad de Mejoras Públicas y de la Universidad Nacional, pero no compromete ni al banco ni a ninguna de estas dos instituciones. Entonces dice, el Museo Zamoga, al igual que la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, han sido parte activa de la construcción del territorio, entendido como una construcción social e histórica y por lo tanto no solo como un constructo cultural, sino también como un sujeto de derechos bioculturales, dado que allí también se expresan las relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre el sistema natural y nosotros como determinantes del medio paranatural o medio transformado. Esta presentación, elaborada inicialmente para el curso de contexto de CTS, le he ajustado ahora para este cuarto encuentro internacional de paisajes culturales que nos ofrece a nosotros el Centro Cultural de Manizales del Banco de la República. Con ella solamente hago una extensión que explica y amplía los conceptos que he expresado en un documento Amicus Curiae en la acción popular sobre la Reserva Forestal de Río Blanco, fechado el 4 de febrero de 2020 y el cual lo he dirigido al Tribunal Administrativo de Caldas, donde actúo con la figura aquí empleada, con la intención de aportar elementos que le puedan servir a la justicia ambiental en la problemática de la citada reserva forestal protectora. Como hipótesis, en dicho documento se plantea no solo la violación del decreto 2372 de 2010, particularmente los artículos 19 y 31, sino también el desconocimiento del estudio titulado Articulación de zonas con función amortiguadora de áreas protegidas del Ciudad Caldas, elaborado en el año 2014, miren la fecha, 2014, para Corpo Caldas, por la Fundación Grupo HTM. Este grupo hizo el estudio de la estructura ecológica de Manizales, primera vez que Manizales tiene una estructura ecológica, o sea que ese estudio no se debe desestimar, donde estiman que el ancho de una zona con función amortiguadora para una reserva forestal debe ser 700 metros. Están esos anchos en la página 31, donde dice que para el parque natural, para un parque natural, debe ser de 1 kilómetro, para una reserva forestal 700 metros y para un distrito de suelos, que es una figura de menor jerarquía, 500 metros. Ya que la urbanización Tierra Viva, por localizarse a 140 metros del bien que se protege, así contemple estudios idóneos para mitigar impactos, degrada la función social y ecológica de la propiedad relacionada con el amortiguamiento de otros impactos que no son los de ellos, sino los que Manizales le genera a la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. Esta imagen es el ave emblema de Manizales. Dice: Introducción. Con Tierra Viva invadiendo el anillo de contención de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, los impactos por contaminación lumínica, afectación térmica y ruido, tres fenómenos de la jungla de concreto, cuya intensidad varía con el inverso del cuadrado de la distancia, según lo estableció Kepler en 1604.
serían 100 veces superiores a los de Manizales sobre el frágil ecosistema por ubicarse la urbanización 10 veces más cerca que Manizales de la reserva. De ahí la necesidad de prevenir un ecocidio que se provocaría llevando con el proyecto Tierra Viva una huella ecológica de 10.000 habitantes en la zona con función amortiguadora o anillo de contención del bien que se protege. Con este uso del suelo que desmantela la estructura de defensa de un área protegida, se compromete la función vital de Río Blanco como reserva forestal protectora y área de interés ambiental de la nación por las especies endémicas vulnerables y en peligro de extinción que resguarda y por los servicios ambientales que le entrega a Manizales, entre ellos el 35% de agua y la regulación climática e hidrológica de una subcuenca del río Chinchiná. Esta acción depredadora viola entonces la Ley 388 del 97 del ordenamiento territorial, cuyos principios rectores en el artículo segundo consagran la función social y ecológica de la propiedad, la prevalencia del interés general sobre el particular, también está en el artículo 1 de la Constitución, y la distribución equitativa de cargas y beneficios, y también va en contravía del decreto 2372 de 2010 relacionado con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas al desconocer las determinantes ambientales, aparecen en el artículo 19, y la función amortiguadora se contempla en su artículo 31. Como referencia a Río Blanco, el legado de Conrado Gómez Gómez. Esta imagen es un precioso mural de Río Blanco exaltando la obra de Conrado Gómez Gómez, una pintura del maestro Luis Guillermo Vallejo. La defensa de lo público. El viernes 17 de agosto del 2018 se celebró una importante audiencia abierta convocada por el Procurador de la Nación, doctor Fernando Carrillo, acompañado de su equipo de trabajo del eje cafetero y del Procurador de Tierras y Sostenibilidad para el eje cafetero en el auditorio de la Universidad Nacional, sede Manizales, para tratar el conflicto de la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco. Allí el Ministerio Público, en uso de su función de intervención, acababa de radicar una petición ante el Tribunal Administrativo de Caldas solicitando de forma justificada celeridad en la acción popular que desde 2012, miren el año 2012, cursa en contra del proyecto urbanístico Tierra Viva. También se escucharon las posiciones de diferentes actores sociales de Manizales relacionadas con el conflicto de Río Blanco, una reserva forestal protectora abrigada por la Ley Segunda de 1959, que la incorpora a la zona de reserva forestal central por ser parte del corredor alto andino de la Cordillera Central, a ubicarse dentro de la franja de 15 kilómetros de ancho por cada vertiente cordillerana, desde el Nudo de los Pastos hasta Antioquia. Aunque los estudios de Tierra Viva amortiguando impactos de urbanismo en su propio predio estuvieran bien hechos, ojo con esto, así estuvieron bien hechos, no son los pertinentes para licenciar el proyecto, ya que una zona con función amortiguadora no tiene la función de amortiguarse a sí misma, sino la de servir de bisagra, amortiguando los impactos de una fuente perturbadora externa, caso Manizales, sobre un bien amenazado contiguo que debe protegerse. El caso de la Reserva Forestal de Río Blanco, pues le cuento que los estudios no apuntan a eso, sino a amortiguarse en ellos mismos allá. Y dado que el Tribunal Administrativo de Caldas, en su fallo de octubre de 2020 sobre el tema, ha solicitado estudios adicionales, qué tan extraño, se piden estudios en la sentencia. Entonces me pregunto, ¿estudios de qué? No se requiere controvertir los de CFE, los de la constructora Felipe Calderón, ya que el asunto es la función amortiguadora del predio y como tal la función social y ecológica del predio, o sea, el uso conflictivo del suelo, puesto que dichos estudios de afectaciones de sus obras al interior del predio olvidan la función amortiguadora ocupándose solamente del proyecto de SFC que está en el lugar equivocado. Esta imagen muestra
Dice, el Estado debe reintegrarle el anillo de contención o zona con función amortiguadora a la Reserva Forestal de Río Blanco y Quebrada Olivares, la función ecológica y social de la propiedad, para que se puedan amortiguar los impactos provenientes de Manizales sobre dicho ecosistema vulnerable y estratégico. Es elaborada por la Fundación Grupo HTM, que hizo también el estudio de los anillos de contención para Corpo Caldas en el 2014. Y contravía el interés general, aunque claramente la Procuraduría señaló que ella no reconocía el conflicto, sino que no solo reconocía el conflicto, sino que también interponía sus oficios para encontrar una solución concertada. Esperaba conocer de las partes sus elementos para actuar bajo el imperio de la razón y los argumentos, buscando la prevalencia del interés general y no la polarización sobre el tema. A partir de entonces disertaron la autoridad ambiental representada por Corpo Caldas, los constructores exponiendo sus fundamentos jurídicos, el legado del Consejo del Consejo Municipal, la Secretaría de Planeación Municipal y otros ponentes a nombre de organizaciones no gubernamentales y colectivos urbanos o desde la academia. Entre las ponencias presentadas por los convocados ameritan mención hechos que también podrían dar mérito a la función sancionatoria del Ministerio Público, entre ellos la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales del 2001 en 2003, es decir, con una celeridad. No se puede hacer un cambio estructural de acuerdo a la ley para declarar de uso urbano un predio rural con función amortiguadora vital para un área de interés ambiental de la nación y de Manizales al parecer sin cumplir los requisitos de ley, como son los soportes de tiempo transcurrido en estudios técnicos científicos y la consulta social, es decir, un cambio de esa naturaleza, además, sin consulta social. La sustracción del polígono contiene dos predios, el de la Aurora y el de Betania, de la Reserva Forestal Central, por parte del Ministerio del Medio Ambiente, en 2013 para permitir su urbanización sin considerar los impactos socioambientales nefastos que esto podría generar al tratarse de un volteo de tierras, entre comillas, que naturaliza la función de un anillo de contención o zona con función amortiguadora, cambio en el uso del suelo de rural a urbano propiciado para otorgarle la plusvalía urbana a un particular a costa de los derechos bioculturales de un territorio estratégico y vulnerable. Esta imagen muestra el anillo de contención o zona con función amortiguadora de 700 metros de ancho para Río Blanco, sugerido en el PONCA del río Chinchena por la Fundación HTML. Puede en ese enlace el documento en la página 31 cuando alude a esa extensión. La coadyuvanza de la Sociedad de Mejoras Públicas. Y dado que la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales, ente creado en 1912 para velar por los intereses comunes y el desarrollo sostenible de la ciudad, me enrollo como su delegado. Permítanme a continuación presentar unos puntos de vista consensuados con varios de sus integrantes para la coadyuvanza de este ente cívico en el proceso en defensa de los derechos socioambientales del territorio. Ahora, tras advertir la gravedad de la problemática forestal del país, ya que así como de 12 millones de hectáreas de guadua, solo restan 50.000 y nuestros bosques secos apenas quedan el 8% de una extensión que superaba 9 millones de hectáreas. Igualmente, en el caso de los bosques nublados, como lo son el de la Reserva Forestal de Río Blanco, que cubrieron 9,7 millones de hectáreas del país, solo tenemos la cuarta parte, según lo confirma el Instituto Alexander von Humboldt. Entonces, la Sociedad de Mejoras Públicas considera que si queremos preservar sus invaluables servicios ambientales para las poblaciones vecinas y las especies que albergan estos bosques, además de prevenir ecocidios expandiendo la frontera urbana a costa de los ecosistemas vitales, se debe insistir en una gobernanza forestal soportada en la legalidad y en políticas públicas orientadas a la sostenibilidad.
Como fundamento, un territorio debe ser entendido como una construcción social e histórica por ser el resultado de las relaciones dialécticas entre los sistemas complejos, el social y el natural. De ahí que las determinantes ambientales del ordenamiento territorial deban reconocer dichos derechos, puesto que de lo contrario, en lugar de prevenir con el modelo de ocupación del territorio su fragmentación y la presión indebida sobre la estructura ecológica, contrariamente, se modificarían la estabilidad de las cadenas tróficas y los ciclos biogenéticos al alterarse los ecosistemas con unas transformaciones que, en lugar de resultar ecológicamente sólidas y compatibles con la cultura, vulneran los derechos fundamentales a la vida, al agua y al medio ambiente sano y con ello los derechos del territorio. Con el nuevo uso del suelo al cambiar el microclima e interferir con el ecosistema de la microcuenca que alberga la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, se alteran localmente de forma permanente las funciones de amortiguamiento que demanda la aurora para proteger esta área de interés ambiental de importancia para el país y estratégica para Manizales. ¿Y el clima qué? Según los escenarios de cambio climático anunciados por el IDEAR en 2015, en Caldas las mayores temperaturas se darán en el Magdalena Caldense, 2,5 grados Celsius, y las menores en la cordillera, y las precipitaciones, que los menores incrementos se darán en el oriente, un 10%, y los mayores incrementos en el centro, y sur y norte, con máximos de hasta el 40% en la vertiente alta cordillerana entre Manizales y Salamina. Ver imagen que se presenta ahí. Y para el caso de Manizales, de conformidad con la información de Corpo Caldas dada en las agendas de cambio climático elaboradas con el concurso de la Universidad Autónoma de Manizales en 2019, tenemos entonces en temperatura habrá incrementos más intensos en el occidente que en el oriente del municipio de Manizales, así. 2011-2040 hasta 1 grado Celsius, 2041 al 2070 hasta 1,8 grados Celsius, 2071 al 2100 hasta 2,4 grados Celsius. Y en precipitaciones también habrá incrementos que serán mayores en el oriente y menores en el poniente del municipio, así. Entre 2011 y 2040, 21% a 40% el incremento, el mínimo afectando el 40% del municipio y el máximo incremento en lluvias afectando solo un 20% al oriente. En 2041-2070, 21 a 40% de incremento en las precipitaciones, el máximo incremento expandiéndose desde el este de la ciudad hacia el poniente, ya cubriría la zona urbana de Manizales. Y en 2071-2100, el incremento del 21 al 40% en las precipitaciones, el mínimo afectando hacia el oeste, el 15% del municipio solamente, pero el máximo afectando por el este, el 40% del territorio de Manizales, según se muestra en la imagen inferior. Entonces, ¿qué hacer? Parte de la clave está en proteger las reservas forestales y con ello prevenir la pérdida de regulación hídrica, sobre todo para mitigar el riesgo de abastecimiento durante la fase seca en temporada de El Niño al degradarse en las zonas de recarga de las fuentes hídricas, caso Reserva Forestal de Río Blanco y de Check, máxime cuando además estará de por medio la amenaza de flujos de lodo relacionados con deslizamientos y avenidas torrenciales en temporadas invernales con la Niña, dado ese incremento que hemos señalado del 40% en las precipitaciones. La función amortiguadora y determinantes ambientales en áreas protegidas. Decreto 2372 de 2010, por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 del 74, la Ley 99 del 93, la Ley 165 del 94 y el Decreto Ley 216 de 2003 en relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Artículo 19. Determinantes ambientales. La reserva, linderación, declaración, administración y sustracción de las áreas protegidas bajo las categorías de manejo integral del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son determinantes ambientales y por lo tanto normas de superior jerarquía. Oigan eso, que no pueden ser desconocidas, contrariadas o modificadas en la elaboración, revisión y ajuste y o modificación de los planes de ordenamiento territorial de los municipios y distritos, de acuerdo con la Constitución y la ley. Conforme a lo anterior, estas entidades territoriales no pueden regular el uso del suelo de las áreas reservadas, delimitadas y declaradas como áreas del sistema de áreas protegidas, quedando sujetas a respetar tales declaraciones y a armonizar los procesos de ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas, caso Río Blanco, con la protección de ellas. Durante el proceso de concertaciones que se refiere la ley 507 del 99, las corporaciones autónomas deberán verificar el cumplimiento de lo aquí dispuesto. Artículo 31. El ordenamiento territorial de la superficie de territorio circunvecino y colindante a las áreas protegidas, el caso de Río Blanco, de la Aurora, deberá cumplir una función amortiguadora que permita mitigar los impactos negativos que las acciones humanas pueden causar sobre dichas áreas. El ordenamiento territorial que se adopte por los municipios para estas zonas deberá orientarse a atenuar y prevenir las perturbaciones sobre las áreas protegidas. Les dije, no se puede construir. Contribuir a subsanar alteraciones que se presenten por efecto de las presiones en dichas áreas, en lugar de presionarlas. Armonizar la ocupación y transformación del territorio con los objetivos de conservación de las áreas protegidas y aportar a la conservación de los elementos biofísicos, los elementos y valores culturales, los servicios ambientales y los procesos ecológicos relacionados con las áreas protegidas. Las corporaciones autónomas regionales deberán tener en cuenta la función amortiguadora como parte de los criterios para la definición y delimitación ambiental de que trata la Ley 388 de 1997 sobre ordenamiento territorial. Ver por la Aurora invocando el principio precautorio. Imagen de la reserva de la cuenca. Obsérvese en blanco el área de la ciudad, en línea morada está delimitada la reserva, y son comparables la reserva y el área urbana de la ciudad de Manizales, pero llama la atención la vecindad enorme, compárese con la del Nevado, la del Parque de los Nevados en línea azul. El Parque de los Nevados está en promedio a 14 kilómetros, mientras que Río Blanco estaría, la Aurora estaría 100 veces más cerca, por lo tanto los impactos son 100 al cuadrado, 10.000 veces superiores por urbanismo sobre el bien que se protege. Abrirle paso en la Aurora a la urbanización Tierra Viva para 10.000 habitantes, colindando con la Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, transformando un área de interés ambiental estratégica de la ciudad y del país, a sabiendas de que urbanizar un predio que por ley debe cumplir funciones de amortiguamiento es desconocer los fundamentos de la Ley 388 del 97 sobre el ordenamiento territorial, que ya hemos mencionado, y también significa violar los derechos bioculturales de un territorio que alberga especies endémicas vulnerables y en peligro de extinción y que le provee servicios ambientales a Manizales, no solamente agua, sino regulación climática. Pregunta a la Sociedad de Mejoras Públicas entonces, para cumplir con la función de amortiguar en dicho predio los impactos provenientes de Manizales en beneficio de la reserva protectora, ¿puede la jungla de concreto en la Aurora no generar ruido ni contaminación lumínica, no alterar las cadenas tróficas ni el microclima en el área que se protege? ¿Puede capturar CO2 proveniente de Manizales y aportarle a la regulación hídrica, mitigando la amenaza hidrogeológica tal cual lo hace un bosque? ¿Qué pasaría entonces cuando, a pesar de la sentencia de nuestras Cortes Constitucional frente al derecho ambiental, prima el interés del mercado sobre el interés general? Aquí en esta imagen
del plan parcial de la Aurora y área de expansión de Manizales, invadiendo la zona con función amortiguadora. Se observa también el área en amarillo que sería propicia a expandir el ambiente urbano, con lo cual la reserva que está en gris estaría en una situación mucho más crítica. Incluso aquí está la Aurora, pero el predio Betania, que está al norte, en un color verde claro, también fue sustraído de la Reserva Forestal Central. Si la ley favorece a la Aurora, habrá un urbanismo también en la parte de arriba, en lo que llamamos Betania, además del área restante que tienen los urbanizadores en el caso de la Aurora. Huella ecológica. La ecológica es un indicador del impacto ambiental asociado a la demanda humana, presionando los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra, donde la es de 1.8 hectáreas por habitante, de generar tales recursos y absorber nuestros desechos. Si se tiene en cuenta que para mediados del siglo la población mundial, que hoy alcanza 7.300 millones, llegaría a los 10.000 millones de habitantes, ya no podemos continuar hablando de abundancia. De un lado, porque si con la inequidad incremental llevando a la pobreza a 821 millones de personas que en 2019 estaban en situación de inseguridad alimentaria, la cuantía con o sin pandemia tiende a intensificarse y también, sobre todo, porque con la cuantía del despilfarro que caracteriza al capitalismo salvaje, al año 2020 se ha superado la biocapacidad del planeta en un 75%. En la Aurora inicialmente llegarían 10.000 habitantes, cada uno con una huella ecológica de 2 hectáreas contra 1,8 hectáreas, que es la biocapacidad per cápita del planeta. Con dicho per cápita, la huella ecológica de 20.000 habitantes, en el caso de Tierra Viva, arrojaría un déficit ecológico si se compara con la superficie de la Reserva Forestal de Río Blanco, estimada en tan solo 4.932 hectáreas, produciéndose así un desbalance enorme de 15.000 hectáreas de huella ecológica que deberían saldarse a costa de su propia prevalencia por las especies que alberga dicho ecosistema. Aquí vemos el mapa mundial de la huella ecológica. Obsérvese en color rojo los mayores y niveles de huella ecológica. Venezuela está, por ejemplo, con un color más intenso y por tanto con mayor huella ecológica que Colombia. ¿Y el Estado qué? A lo anterior se añade que al haberse sustraído de la Gran Reserva Forestal Central de Colombia los predios de la Aurora y Betania ubicados en el anillo de contención de Río Blanco en 2013 para ser urbanizados, satisfaciendo el interés particular a costa del frágil ecosistema que debe ser protegido y de los servicios que lo provee a la ciudad, también se ha vulnerado la Constitución Política en su artículo 1, donde se establece la prevalencia del interés general. Y en el capítulo 3, el de los derechos colectivos y del ambiente, por ir en contravía del artículo 80 que dice, comillas, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Y dado que la Ley General del Medio Ambiente de Colombia, o Ley 99 del 93, acoge el Protocolo de Río sobre biodiversidad biológica por estar en amenaza de daño severo e irreversible, un bien fundamental de la nación y de la ciudad, cabe también el principio de precaución contemplado en el artículo 1 de esa ley 99-93, que en su numeral 6 expresa, comillas, cuando una actividad hace surgir amenaza de daño para el medio ambiente o la salud humana, se deben tomar medidas de precaución, incluso si no se han establecido de manera científica plena algunas relaciones de causa-efecto. De ahí que la sentencia que se haya proferido en Manizales no tiene sentido que pida más estudios, máxima cuando primero falle y después los pide. Aquí veo en esta imagen las especies endémicas y vulnerables que se protegen
en Río Blanco. Ese documento está en el plan de manejo de Río Blanco y Corpo Caldas y es prueba de que sí hay algo que proteger. Antecedentes. En el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales POT de 2013 declaró el predio La Aurora como zona de expansión urbana. En 2010, la Secretaría de Planeación de Manizales le pidió al Ministerio de Ambiente excluir el predio de la Reserva Forestal Central de Colombia. En 2013 fue concedida dicha sustracción sin considerar que, según el decreto 2372 de 2010, el predio cumple una función protectora fundamental. Aquí ya estoy diciendo que el Ministerio del Medio Ambiente empezó violando el decreto 2372 de 2010. Además, no entendió que era un cambio fundamental sin consulta en 2003 de un POT del año 2001. Entre las razones para reprobar estas decisiones está el eventual conflicto de intereses de la Junta Directiva de la Corporación Autónoma Regional Corpo Caldas, entidad encargada de avalar los estudios ambientales para aprobar el plan parcial de la Aurora. Según el artículo 31 del decreto mencionado, los territorios que rodean las áreas protegidas deben mitigar los daños que los seres humanos puedan causar en ellas y como parte de su deber es el proteger dichas áreas. El ordenamiento territorial debe contribuir a que esto se cumpla. Los territorios que rodean las áreas protegidas deben mitigar los daños que los seres humanos puedan causar. Ojo con eso. En consecuencia, el POT de 2017 negó la expansión urbana en La Aurora. Sin embargo, en una controvertida propuesta, la Oficina de Planeación del municipio admitió limitar el predio a la parte que tiene plan parcial, aunque esto ni siquiera convenció a los proponentes, quienes argumentaron que no se deben aprobar los polígonos que siguen afectando la ladera nororiental de la ciudad, donde está la reserva. Aquí vemos en esta imagen la Reserva Forestal Central de Colombia, el numeral 1.2, 15 kilómetros al lado y lado, desde el macizo colombiano hasta el páramo de Sonsón. El impacto del urbanismo. Para dimensionar el daño sobre este frágil ecosistema de 4.932 hectáreas, denominado Reserva Forestal Protectora de Río Blanco, causado por la jungla de concreto en el predio La Aurora, que al usurpar el anillo de contención o zona con función amortiguadora, interactuaría de forma directa con el vital ecosistema amenazado. Basta decir que los 10.000 habitantes de Tierra Viva, ubicadas en 12,5 hectáreas de 56 hectáreas que posee la empresa urbanizadora en La Aurora, suponen una densidad de 204.000 habitantes por milla cuadrada contra una densidad de 40.000 habitantes por milla cuadrada en la zona comercial de Manizales, que es la zona céntrica, o de 20.000 habitantes por milla cuadrada en toda el área urbana y periurbana de la ciudad, y que los 10.000 habitantes suponen también una huella ecológica de 20.000 hectáreas llevada a su anillo de contención, cuantía 4 veces superior al área de la reserva que se protege. Ahora, si la jurisprudencia llegara a ser favorable para la empresa constructora, progresará progresará la urbanización y con ella el grave daño señalado en el predio restante aún no urbanizado, propiedad de la misma constructora, y también en el predio Betania contiguo, que igualmente resultó sustraído de la Reserva Forestal Central en 2013 por el mismo acto del Ministerio del Medio Ambiente y para el mismo fin, tras haber sido declarado su uso urbano en el POT de 2013 de Manizales. Magnitud de impactos. Si la intensidad de algunos impactos de la ciudad de Manizales sobre la reserva de Río Blanco, ubicada a 1,4 kilómetros en línea recta de la ciudad, para el caso de la contaminación lumínica y sonora y la afectación por radiación térmica, varía inversamente con el cuadrado de la distancia, entonces comparativamente su magnitud resultaría ser 100 veces mayores que la intensidad de los impactos de la ciudad sobre el Parque Natural de los Nevados, ubicado a 14 kilómetros de Manizales.
manizales. Del mismo modo, los impactos de tierra viva sobre la reserva de Río Blanco, estando a 140 metros, son 100 veces mayores que los que Manizales le causa a la reserva forestal por ubicarse a 1,4 kilómetros, o sea, 10 veces más lejos. Esto según la ley que expresa la variación de la intensidad de los fenómenos ondulatorios con el inverso de la cuadrada, del cuadrado de la distancia. Esto que sirva primero para reflexionar sobre la necesidad de respetar como mínimo los 700 metros de ancho de la zona con función amortiguadora de Río Blanco en el sector de la Aurora, valor sugerido en el PONCA de la cuenca del río Chinchiná, con soporte en el estudio de articulación zona con función amortiguadora de áreas protegidas, Ciudad Caldas, página 31, elaborado para Corpo Caldas por la Fundación Grupo HTM en 2014, y segundo, para dimensionar la magnitud del daño que se ocasiona urbanizando el propio anillo de contención o zona con función amortiguadora al INDES con la reserva a proteger en Río Blanco. Se puede afirmar que en el caso del estudio del anillo de contención o zona con función amortiguadora de solo 700 metros resulta vital, puesto que de construirse la jungla de concreto llamada Tierra Viva 100 veces más cerca de la reserva de Río Blanco en comparación con los 14 kilómetros que separan a Manizales del Parque de los Nevados, sus impactos sobre Río Blanco estando 100 veces más cerca serían 10.000 veces superiores a los de Manizales sobre el Parque de los Nevados, lugar donde la zona con función amortiguadora debe tener 1 kilómetro de ancho. Entonces, si en el parque el anillo de contención es de 1 kilómetro, estando la ciudad a 14 kilómetros, estando 100 veces más cerca, con unos impactos 100 al cuadrado, 10.000 veces superiores, el daño sobre Río Blanco sería significativo. Los derechos ambientales. Entonces, dado que se trata de un proyecto urbanístico que se desarrolla al INDES de una reserva forestal protectora como es la de Río Blanco, ocupando su anillo de contención, al amenazarse así la estabilidad ambiental para las especies del lugar que se protege y alterarse el clima y la regulación hídrica de una subcuenca que suministra el 35% del agua de Manizales, con lo que se ha expresado hasta aquí, ya podríamos suponer responder a las preguntas: ¿cómo pasó esto? ¿Hubo volteo de tierra? ¿Se estarán privatizando los beneficios y socializando los costos frutos de un modelo conflictivo de ocupación del territorio que, además de especular con la plusvalía urbana, genera pasivos ambientales? Un territorio no es un contenedor ni es un simple espacio de transformaciones. Si en el sentido más amplio del término hace alusión a una zona geográfica habitada que incluye tierra, aguas, espacio aéreo y subsuelo, que comporta su propia identidad y que es el hábitat de una comunidad que cuenta con su propia organización y una institucionalidad, entonces en el ámbito de la planificación, el territorio para el caso de la Reserva Forestal Río Blanco también debe ser considerado como una construcción social e histórica, dado que allí se expresan las relaciones dialécticas de simbiosis y parasitismo entre los manizaleños que han heredado la labor de Conrado Gómez, entre otros ciudadanos notables, como las colectividades humanas que dependen de sus servicios ambientales y el medio ecosistémico de este estratégico ecosistema con las especies endémicas protegidas que alberga y que como tal debe respetarse. De ahí que en el territorio de la Reserva Río Blanco, entendido como un sujeto de derechos bioculturales, por ser el fruto de una relación de la cual surge la cultura ambiental de nuestra ciudad, al igual que lo ha hecho la Corte Constitucional en sus sentencias para proteger el atrato y el Amazonas, también debería la justicia contemplar un sujeto que requiere de la protección de sus derechos ambientales y ordenar el cumplimiento de la Ley 388 del 97 y del Decreto 2372 de 2010 en los artículos ya señalados. Aquí vemos a Tierra Viva, los 10.000 habitantes ocupando 2,5 hectáreas de 56 que posee la empresa constructora. Es solo el paso inicial para una jungla de concreto
cuya densidad urbana de 204.000 habitantes por milla cuadrada es una cuantía 10 veces mayor a la densidad media de Manizales. Lecciones y previsiones. Finalmente, para prevenir una expansión del ecocidio que acecha sobre la reserva de Río Blanco bajo el presupuesto de que las cuencas más degradadas a nivel regional son las de las capitales cafeteras y cuyo río Chinchiná, Tuna y Quindío están en el top 10 de los ríos más contaminados del país. Permítame una proposición en el marco del actual calentamiento global de importancia para la adaptación al cambio climático. Conforme van disminuyendo los glaciares del Parque de los Nevados y degradamos la estructura ecológica de soporte en el bosque andino de alta montaña, con la reducción de las aguas de escorrentía y el descontrol hídrico y pluviométrico derivado de acciones antrópicas que arrasan con nuestros bosques de niebla, además de la pérdida irreparable de estos frágiles ecosistemas andinos, se intensificará el riesgo de suministro de agua o de incidencia de fenómenos hidrogeológicos extremos en este territorio del centro-occidente de Colombia, según estemos en temporadas secas del Niño o invernales de las Niñas, sobre todo en las cuencas abastecedoras de las capitales cafeteras, que son las más pobladas. Este riesgo invita a implementar medidas como la declaratoria de reserva forestal protectora para de las reservas forestales protectoras de Río Blanco, Che y el distrito de Suelos Cocora en parques naturales nacionales, que los vuelvan parques naturales nacionales, al igual que lo ha hecho Pereira, extendiendo dicha figura de conservación más exigente sobre la cuenca del Otuna, al declarar desde el año 96 el Parque Natural Nacional Santuario de Flora Otun-Quimbaya, para expandir así esa figura de protección a 5.000 hectáreas que tiene la cuenca alta del Otún, blindando la principal fuente de agua de Pereira. Epílogo 1. Habrá que modificar nuestra relación con los ecosistemas de nuestro territorio, previniendo la degradación de la estructura ecológica y asumiendo acciones necesarias de adaptación al cambio climático. Para el caso, debe entonces respetarse los derechos ambientales de la Reserva de Río Blanco, un bosque de niebla o bosque andino de alta montaña, donde el urbanismo causaría la pérdida irreparable de algunos ecosistemas y problemas con el suministro de agua, al tratarse de una de las cuencas abastecedoras de la capital caldense, que es la más degradada y despoblada del departamento de Caldas. Ve riesgos para el agua en la ecorregión cafetera. Dice, si la intensidad de los fenómenos ondulatorios varía con el inverso del cuadrado de la distancia en vecindad de tierra viva, además de resultar alterando el bosque de niebla con la llegada de la jungla de concreto, ocupando su anillo de contención, que generará impactos 100 veces superiores a los que ocasionaría estando en la Sultana, e incorporar una huella ecológica de 20.000 hectáreas que supera la biocapacidad de la reserva de Río Blanco, además de afectarse el microclima y la regulación hídrica en la microcuenca, las especies protegidas saldarán el pasivo ambiental que quede de una acción ilegal. Imagen cuenca del río Chinchiná mostrando las áreas protegidas y plano de la reserva forestal de Río Blanco con la zonificación ambiental en amarillo las zonas de rehabilitación, en verde las de restauración y en ocre las zonas de preservación estricta según Corpo Caldas. Epílogo 2. Si la jurisprudencia llegase a ser favorable para CFC, cuando terceros, invocando el principio de igualdad, lo soliciten, progresaría sobre la zona con función amortiguadora al unísono la urbanización en el predio restante de La Aurora y en Betania, y con ellas el grave daño y los pasivos ambientales sobre la reserva a proteger. Los estudios de la constructora CFC, aunque tratan de los impactos de tierra viva sobre el predio, es decir, de los impactos de su urbanización, no se ocupan del fundamental, la función amortiguadora de La Aurora, mitigando los impactos que Manizales genera sobre la reserva de Río Blanco,
como un bien fundamental a proteger. Pregunto, ¿acaso pueden servir los estudios de CFC de excusa para violar la ley y en particular los artículos 19 y 31 del decreto 2372 de 2010, máxime cuando el estudio de la Fundación Grupo HTM elaborado en 2014 para Corpo Caldas hace inviable el uso del suelo en la Aurora? No debió el fallo de la Sala Tercera del Tribunal Administrativo de Caldas sobre el caso pedir más estudios, sí, de conformidad con lo anterior, estando Tierra Viva en el lugar equivocado, dada su competencia, jurídicamente tenía que aplicar el principio de precaución contemplado en la Ley General Ambiental, artículo 1, según el cual cuando una actividad hace surgir amenazas de daño para el medio ambiente o la salud humana, se debe tomar medidas de precaución incluso si no se han establecido de manera científica plena algunas relaciones de causa-efecto. Ver agua como bien público y calentamiento global en Colombia. Imagen, planos de la Reserva Forestal de Río Blanco y Quebrada Olivares, mostrando las zonas de vida de la reserva y los conflictos de uso del suelo. En rosado, suelo sobreutilizado; amarillo, suelo subutilizado; azul, suelo con uso inadecuado; y verde, suelo con uso adecuado, según Corpo Caldas. Bueno, entonces, la imagen es una portada de Río Blanco. Dice que Río Blanco aportó 163 especies para que Colombia liderara la lista mundial de avistamiento de aves. Bueno, muy amables a todos. Hay unas fuentes bibliográficas para consulta. Es todo por el momento entonces. Profesor Gonzalo, qué maravilla de exposición, qué rigurosidad en el contenido. Creo que quedamos todos en el Facebook y saludamos a las personas que están en el Facebook conectados. Pues digamos, hay buena parte de los comentarios es que ojalá pudiéramos compartir esta presentación, dado lo importante y riguroso y contenido que usted nos acaba de señalar. Creo que habla usted de un tema muy importante y desde el primer día, desde la primera conferencia, ese tema ha estado como muy vigente en el marco de este encuentro y quería preguntarle alrededor de eso, y es el tema como de la gobernanza del territorio, ¿cierto? Nos habla usted de una serie de actores, de intereses, que también Pierre Bourdieu llamaría como todo lo que en esta sociedad, nuestras relaciones están, digamos, un poco marcadas por esas relaciones de poder. En términos de gobernanza del territorio, ¿qué consideraciones usted señalaría de relevancia, no solo para el caso de nuestra cuenca, sino para la gestión del territorio? ¿En qué estamos fallando como país en términos de gobernanza del territorio? Bueno, me parece que más que importante, esa pregunta es fundamental. Es que el territorio ni es del alcalde, ni de los planificadores, ni de los científicos sociales, y menos de los académicos. El territorio es de la gente que lo habita. El segundo elemento es que no podemos seguir entendiendo esos territorios como un espacio de transformaciones, como un objeto donde uno va y transforma. No, el territorio para que el medio ambiente transformado para natural sea ecológicamente sólido y además compatible con la cultura, tiene que entender que el territorio es un constructo social y cultural y por lo tanto que la acción tiene que ser colectiva, pero siempre con un criterio diferente al del modelo económico en el cual el territorio, el agua, los suelos de cultivo y la biodiversidad son recursos. Recursos lo que se explota y explotar viene de bomba. Entonces tenemos que ver el agua, la biodiversidad y el patrimonio biótico no como recurso, sino como patrimonio, que es lo que se hereda y donde las colectividades no lo explotan, sino que lo cosechan. Yo me pregunto, por ejemplo, las comunidades del Pacífico colombiano, ¿qué hacen con los humedales y con los ambientes costeros? Los cosechan, no lo explotan. Los cosechan, viven en armonía las comunidades del Amazonas con el medio natural y lo van cosechando, pero no lo explotan. Es que explotar se puede, sí, el carbón y el petróleo, pero no
podemos hablar de explotar cuando hablamos de agua, cuando hablamos de suelos de cultivo, cuando hablamos de biodiversidad. Gracias, profesor Gonzalo. Bueno, muchos saludos, que muy inspirador su trabajo. Agradecemos pues los reconocimientos que nos hacen al evento del banco. Para el banco es un gusto tener estas discusiones sobre el territorio y la vida. Pues ya para cerrar, querido profesor, porque hoy la agenda está un poco apretada, quisiera preguntarle por esa relación ya existente entre ese entorno urbano y ese ecosistema forestal. Es decir, ya es un hecho que, por ejemplo, Manizales tiene esos límites urbanos, que ya está colindando prácticamente con la reserva, en caso de que sea declarada, etcétera. En el futuro, ¿cómo se pretendería que sea esa relación entorno urbano, ecosistema forestal? Pero yo creo que con trabajos como los que está haciendo el Banco de la República, yo soy optimista, no puedo ser pesimista. El modelo precedente, el antecedente, lo que teníamos era un modelo donde las empresas explotan el medio ambiente, se apropian de los beneficios, se desentienden de los costos, entonces los costos los asume el Estado primero a través de instituciones como Corpo Caldas, pero como este país vive más quebrado que un bulto de canela, termina la sociedad asumiendo los costos ambientales por el deterioro de la calidad de vida. Por eso cuando están llegando los deslizamientos cada vez más intensos, serán entonces con el calentamiento global, están cobrando pasivos ambientales. Que tengamos entonces una gobernanza no para delinquir, no para hacer un crecimiento a costa del medio ambiente y a costa de la miseria humana, sino de tipo sostenible, entendiendo que el territorio es un patrimonio y no un recurso, que el territorio es una construcción social e histórica que debe tener futuro patrimonial y no agotarse. Profesor Gonzalo, el territorio es un patrimonio. Justo de eso vamos a hablar en nuestra próxima conferencia a cargo del profesor también de la Universidad Nacional de Colombia, Fabio Rincón. Los invitamos a continuar conectados de manera inmediata. Arrancamos la proyección de nuestra próxima conferencia. Profesor Gonzalo, gracias por la generosidad de su conocimiento. A las personas que nos están pidiendo la presentación, analizaremos junto con nuestros conferencistas la posibilidad de ponerlas en línea en algún momento. Los invitamos a que estén muy pendientes de nuestra página web www.banrepcultural.org/manizales. Allí encontrarán, además de nuestra programación, buena parte de los contenidos que desde este Centro Cultural producimos. Profesor Gonzalo, mil gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos de manera inmediata en la siguiente conferencia. Gracias, profesor. Gracias.